Verso 32. Según el diálogo que entendemos acá, que el uno decía una cosa, el otro decía, es porque encontramos que ambos están hablando de su experiencia cuando el Señor Jesús hablaba, ya que ellos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Eso significa que alguno de ellos llevaba un pergamino de cierta escritura, o varios podríamos decir, pero específicamente entendemos que abrieron una escritura para él enseñarles a ellos. Ahora veamos algo. Una manera de entender la enseñanza y la predicación es entender primero el tema que se está tratando, segundo el texto que se está utilizando y tercero el contexto de lo que estamos hablando. El contexto, estamos hablando referencias o narraciones del texto, o lo antes o lo anterior del texto que se está tocando. Respecto al tema, digamos, en este caso estamos entendiendo de que ellos van a Emaús, a una aldea, encuentran al Señor, ellos empiezan a experimentar una experiencia, válgame la redundancia, que ellos de cierta manera, yo les decía, es una transición, porque está saliendo de la carne hacia el espíritu, pero el Señor, aún en eso, sabiendo que ellos están padeciendo eso, los está ayudando. Digamos, Él no aparece por aparecer o acompañarlos, sino hay un objetivo. Entonces, para entender una enseñanza, tenemos que lograr entender el ambiente que se está viviendo, y en este caso, cómo el Señor los lleva a la escritura. Por eso es que es importante a veces, y yo a veces me disculpo con muchos cuando les digo, miren, no tengo el texto, pero la escritura dice esto. En esta parte, créanme que he tratado de memorizarme textos. La misma predicación y la enseñanza nos debería llevar me debería llevar, pero en este caso, no sé, créanme, por más que logro y le oro al Señor, no puedo memorizarme a veces los textos. Me memorizo la palabra. La palabra dice esto, pero no exactamente el texto. Pero bueno, es un defecto de fábrica, dejémoslo. Entonces, pero lo explico porque a veces puede hacer que no cite, pero no lo hago con una mala intención. Entonces, para entender la mayoría, por ejemplo en mi caso, la enseñanza que estamos realizando acá, respecto a leer la Biblia, tengo que estar usando textos de la Biblia, y si en algún momento leer y entender el contexto de lo que estamos hablando, y en este caso, el camino de Emaús, cómo ellos están hablando y cómo ellos están hablando su experiencia. Entonces, en esta parte es importante, y tomé esto, que les habla la escritura, como que no solo les hablaba, sino les confirma, miren, esto dice acá, y esto era. No nos especifica qué texto tocó, pero sí logramos entender que ellos necesitaban comprender que desde Moisés, los salmos y los profetas, que es la forma de dividir el Antiguo Testamento, él les tocó varias citas y varios textos, podríamos decir, para de una manera anunciarles y decirles a ellos que esos dichos por los profetas, escritos por los salmos y lógicamente también escrito por Moisés, según la revelación que él tuvo, eran un solo objetivo: lo que a él iba a acontecer, y que ya le había acontecido, porque era necesario que al tercer día él iba a resucitar. Y ese es en sí el punto que estamos entendiendo. En el verso 33 encontramos y entendemos que estos dos varones que iban hacia Emaús, dice levantándose en la misma hora, como que dice temprano, la misma hora, es probable que salieron de Jerusalén hacia Emaús, ahora de Emaús para Jerusalén, porque entendemos que a la misma hora, sí, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Como quien dice, en Jerusalén estaban esperando lo que el Señor les había dicho que esperaran. En Jerusalén se reúnen todos ellos, y nos damos cuenta que estos dos no eran de los 11,
Por eso les decía que si a los 11 les había costado dejar la ciudad y poder desarrollar la fe que el Señor esperaba, pues a otros discípulos también. Entonces podemos entender que la mayoría de los discípulos del Señor, incluyendo los 70, incluyendo los 12, los 11 serían en este caso, y sucesivamente todos los que él pudo hacer y formar, estaban ahí reunidos esperando. Entonces comprendemos que ellos regresan, lógicamente, encontrando a ellos y aún los demás que eran similares a ellos en esta reunión que ellos estaban teniendo en Jerusalén. Verso 34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, digamos. En la reunión se decía que el Señor había resucitado de una manera y se decía que era una verdad y que le había aparecido a Simón, digamos. Recordemos que el atrevimiento de Simón y otra cosa era de que él había salido a ver y él había comprobado que no estaba su cuerpo en la tumba. Entonces él está dando como a conocer, de plano había ya dicho a los demás. Entonces, según el relato acá de Lucas, nos está diciendo, después de que regresaron los demás, después de que está, el dicho en sí estaban hablando, o la conversación central de ellos era de que el Señor verdaderamente había resucitado y que realmente ya era una verdad que todos, de cierta manera, a los que se le había aparecido, a los que ya lo habían visto, incluyendo a las mujeres, estaban contando realmente lo que aquí estaba pasando. Era la resurrección del Señor Jesús. Verso 35. Entonces ellos, ¿quiénes ellos? Los dos que fueron a Emaús y regresaron. Dice, les contaban las cosas que acontecieron en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Digamos, ellos están hablando su experiencia. Están hablando de que sentían lógicamente la misma sensación que sintieron cuando el Señor hablaba. Y sucesivamente están entendiendo ellos cómo Él se desempeñaba, pero hubo un punto donde los llevó a un recordatorio, cuando Él partía el pan. Lógicamente, el Señor Jesús siempre lo hacía, cuando comía con ellos. Entonces, esa parte les sirve a ellos como recordar. ¿Y quién hacía de esta manera? Digamos, si lo partía a la mitad, o partía un pedazo más grande, o solo un pedacito. Esa parte, digamos, lo hacía Él de cierta manera distinguirse de los demás, y eso solo lo hacía Él, y eso los llevó a ellos a entender. Eso es lo que están contando acá, están explicando, y es lo que nosotros podemos entender que les ayudó a ellos a recordar, a entender que el Señor Jesús estaba con ellos. Y lógicamente pues la narrativa de ellos fue cada paso en el camino, también la expresión de cómo su corazón llegó a sentirse según el Señor no solo les hablaba, sino les abría las escrituras, comprobando que lo que él estaba hablando y los sucesos realmente ya habían sido escritos y que ahora esa escritura se estaba cumpliendo según el propósito de Dios. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que morir
y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. En el verso 36 encontramos otro subtítulo, el cual dice: Jesús aparece a los discípulos. Vamos a comprender, según acá lo que estamos entendiendo es que mientras aún ellos hablaban estas cosas, digamos, mientras ellos narraban, contaban, y parecía que todo, hace un momento lo dije, era el centro de lo que ellos estaban hablando, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Digamos, la voz de Jesús los dejó de cierta manera atentos. Eso es, les confirma a través de la voz, el Señor apareciéndoles, no solo hablándoles, sino apareciéndoles, les confirma lo que ellos ya de cierta manera para este tiempo o para el momento en el que estaban ellos, digamos, ya era una verdad y era una realidad y era una fe y era una confirmación de lo que ellos habían, bueno, de lo que el Señor Jesús ya había hecho con ellos en algunos y en algunos no, para que definitivamente ellos entendieran que el suceso del tercer día era una realidad, que es la resurrección, y que ahora, pues, Él estando nuevamente con vida no humanamente, eso sí tenemos que tenerlo claro, no era un cuerpo humano, sí era un cuerpo marcado con las señales en sus manos, pero no era un cuerpo humano. Entonces, aparece el Señor, aparece de la manera que ellos lo esperaban, bueno, no lo esperaban, sino que a la manera que el Señor Jesús había decidido aparecerles a ellos. Verso 37 nos dice cómo ellos perciben la aparición de Jesús. Entre su humanidad dice que ellos estaban espantados, aterrorizados y pensaban que veían un espíritu. Digamos, para ellos la resurrección o el pensar, ver a alguien muerto y ver a alguien vivo, eso crea un shock. Eso, bueno, tal vez nosotros porque ya tenemos conocimiento, ya sabemos, ya entendemos, hay muchas cosas que ya conocemos. Bueno, debería por lo menos existir una manera de comprensión si eso nos pasara a nosotros, ¿verdad? Pero para ese entonces, digamos, ellos en la manera, sí se veían, mira, el Señor resucitó, pero aún no lo habían visto. Entonces, según Lucas, dice que todos ellos estaban espantados, estaban aterrorizados y creían que veían un espíritu, digamos, porque lógicamente había muerto. Entonces están viendo el espíritu, como que dice, están viendo un ser no físico. Es lo que ellos más o menos, es lo que entendemos según la narrativa que nos está dando a entender acá el Evangelio de Lucas. Verso 38. Pero él, lógicamente, al verlos, dice que les dijo: ¿por qué estáis turbados? Están espantados, atemorizados. ¿Por qué? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Digamos, aterrorizados, impresionados. El Señor les dice: ¿por qué pasa esto? ¿Qué les sucede a ustedes? Digamos, es una manera confrontiva, es una manera también de volverlos a una realidad. Lógicamente es una manera, de que ellos tienen que entender que esto es una verdad, es una realidad, digamos, no es una apariencia, no es algo que posiblemente, digamos, para ese entonces podríamos decir como que la resurrección era algo imposible. De lo posible a lo imposible es un shock el que causa. Hoy en día, lógicamente, con nuestro conocimiento deberíamos reaccionar diferentes, pero es lo que está pasando acá. Entonces, Él los lleva a un punto donde tienen que entender ellos que por qué vienen esos pensamientos, por qué, cuando realmente Él se los dijo varias veces, digamos,
el Señor Jesús está llevándonos a un punto que les está diciendo, esta no debería ser la reacción de ustedes. La reacción de ustedes debería ser otra. Entonces, ¿por qué vienen estos pensamientos a sus corazones? ¿Por qué dentro de su humanidad? Entonces los está cuestionando porque realmente les habló, les dijo y sucesivamente como que una preparación. Pero en este caso, en vez de ver un resultado, está viendo otra reacción de ellos. Pero normal, el Señor lo conoce, lo está manejando de la manera adecuada y les está ayudando a que ellos terminen de asimilar la verdad, en este caso, la resurrección. Verso 39. El Señor Jesús llegó al punto de mostrarle a ellos y seguirlos ayudando a ellos para que ellos pudieran entender lo que realmente estaba pasando ahí. Porque les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Como quien dice, necesitaban ellos salir de ese razonamiento humano. Necesitaban ellos poder comprender y de cierta manera como que entender que Él era de verdad, digamos que la resurrección era una verdad. Necesitaban ellos, entonces Él viene y les muestra las manos, les muestra sus pies, yo soy, como que dice, miren, vean, verso 40 y dice que les dijo esto, les mostró las manos y los pies, como que dice, diciéndoles todo eso, se los mostró, no solo mirar mis manos, esto, ahora viene, vean mis manos, vean mis pies, termina de mostrarles y lógicamente las marcas de los clavos aún seguían en su cuerpo. Ahora veamos algo. Tenemos que entender que Él, si lo vemos de esta manera, desapareció el cuerpo, ¿sí? Como quien dice, retomó el cuerpo, que aún fue, digamos, Él tuvo la potestad, eso sería, o la autoridad de volver a tomar el cuerpo que fue herido en la resurrección, en la crucifixión. Y ese cuerpo es el que Él está utilizando para mostrarse a ellos que no es un espíritu, sino que es carne y hueso en ese momento. Es lo que entendemos acá. Entonces es necesario lograr entender que por ello es que desapareció el cuerpo, porque ese mismo cuerpo está utilizando Él para mostrarse ante ellos lo que Él había padecido en su muerte. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo, dice. Como que dice acá, ya no es incredulidad. Aquí ya no es falta de fe. Aquí ya no, ya como que ya están en la transición, ya están llegando a donde Él quiere llevarlos. Dice que no le creían, sino que estaban maravillados. Aquí todo ya empieza a tener un sentido. El espanto, el tormento que ellos sentían al verlo, lógicamente en su humanidad, ahora es cambiado con gozo, ahora es cambiado por maravillas. Y les digo, tenéis algo, y no le creían y estaban maravillados. Y Él les dijo, tenéis aquí algo de comer. Como quien dice, bueno, van a entender algo, en otras palabras. Un cuerpo no se alimenta, digamos, un espíritu no come, no se alimenta. Entonces los lleva a otro punto para ayudarlos y terminar ellos de creer. Tienen algo de comer. Verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado, puede ser la mitad, no sé, y un panal de miel. Verso 43. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Digamos, de otra manera ellos no podían terminar de asimilar el asombro, la maravilla, la alegría que ellos tenían, como que ya estaban llegando, pero les termina en un punto de concretar. Se puso a comer delante de ellos, los ayudó a que ellos realmente asimilaran que la resurrección realmente es una verdad. Y a través de esta narrativa nosotros tenemos que desarrollar la fe necesaria
para entender también que la resurrección es una realidad.